Esteves. El día de hoy le estaré explicando esta planificación en base al voleibol. Título de unidad de aprendizaje, el voleibol, identificación, área de asignatura, educación física, grado, tercero de secundaria, tiempo de asignado, 3 semanas. Los estudiantes de tercero de secundaria de la Escuela Santo Domingo Sabio se sienten contentos por participar en una convivencia deportiva de voleibol, por lo que investigarán la historia del voleibol, también investigarán las reglas de este deporte y la importancia que tiene el practicar este deporte. Competencias fundamentales, competencia ambiental y de la salud, componente, valora y cuida su cuerpo, descriptor, adopta hábitos saludables desde el punto de vista físico, emocional y mental, practica hábitos adecuados de higiene, de descanso, de ejercicio físico, de deporte, de recreación, de relajación y del uso del tiempo libre. Competencias específicas, actitud física y deportiva, contenidos. En los conceptuales estaremos hablando sobre la historia del voleibol, reglamentos elementales, el voleo, procedimentales, el conocimiento de hechos y personajes relacionados con el voleibol en el ámbito internacional, nacional y local, manejo de los fundamentos básicos del reglamento de voleibol, práctica con pases de antebrazo y toque de manos altas, posiciones fundamentales, juegos preparatorios y primeras situaciones de juego. En los actitudinales alcanza eficacia motora progresiva y situaciones de la vida cotidiana y fortalece el desarrollo de habilidades y destrezas técnicas que facilitan el buen desempeño en la práctica deportiva. En los indicadores de logros expone los elementos históricos relacionados con el voleibol en el ámbito internacional, nacional y local, interpreta correctamente los elementos básicos del reglamento del voleibol, domina el pase de antebrazo y toques de manos alta en las primeras situaciones de juego, en el descriptor, alcanza eficacia motora progresiva en situaciones de la vida cotidiana y fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas técnicas que facilitan el buen desempeño en la práctica deportiva. Aplica las reglas y los elementos técnicos de diversas modalidades deportivas en situaciones tácticas y estrategias. En la secuencia didáctica, estrategia de enseñanza y aprendizaje. En la secuencia de actividad, recuperación de saberes previos y experiencias. En el tiempo, que es 45 minutos, en la actividad de enseñanza. En la actividad de inicio, recuperación de saberes previos por medio de preguntas. ¿Qué sabes sobre la disciplina del voleibol? ¿Conoces un jugador destacado en la comunidad a nivel local, nacional o internacional? ¿Has jugado voleibol? ¿Conoces alguna postura de este deporte? ¿Sabes quién fue el creador de voleibol? En la actividad de desarrollo se realizarán grupos de trabajo para trabajar un folleto que trata sobre la historia del voleibol a nivel local, nacional e internacional. En la actividad de cierre, cómo me sentí, qué aprendí, importancia de conocer la historia del voleibol, qué puedo lograr con este. En la asignación deben realizar un resumen sobre la historia del voleibol. En la actividad de aprendizaje, en la actividad de inicio, responde a las interrogantes hechas por el docente sobre los conocimientos previos del voleibol. En la actividad de desarrollo, formarán grupos de trabajo para analizar el documento sobre la historia del voleibol. Luego deben responder las preguntas. En la actividad de cierre, responde de forma escrita las interrogantes de la metacognición. Copiar en el cuaderno la asignación hecha por el docente para visitar las instalaciones deportivas en la comunidad para aplicar una entrevista no estructurada a los entrenadores y jugadores de esta disciplina deportiva. En los indicadores de logros expone los elementos históricos más importantes del voleibol en el plano internacional, nacional y local.
En las actividades de evaluación, durante todo el proceso de la clase, se observa la participación de los estudiantes y luego se aplica una lista de cotejos que evalúa los criterios relacionados con la historia de, de él en los diferentes ámbitos. En la evidencia, en metacognición, cómo me sentí, qué aprendí, cómo lo voy a aplicar en la vida, qué resultó difícil qué me resultó difícil en el proceso de aprendizaje, en la técnica e instrumentos, observación de los aprendizajes, lista de cotejos, en los recursos, folletos, cuadernos. Como podemos ver en la planificación, ya eso es todo. Ahora le voy a pasar a presentar una pequeña diapositiva sobre el tema de hoy. El tema de hoy es la historia del voleibol. Eh, la historia del voleibol, como podemos ver ahí. El voleibol es un deporte que se juega con una pelota en la que los dos equipos integrados por 6 jugadores cada uno se enfrentan sobre el área de juego separada por una red centrada. El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue al suelo del campo contrario, mientras el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que lo consiga, forzándolo a errar en un intento. El deporte tuvo su origen en Estados Unidos en el 1895, siendo muy importante y practicándose en casi todo el mundo. Lo regula la Federación Internacional de Voleibol, FIVB, y en ella se encuentran representadas 220 naciones. El voleibol fue creado en febrero de 1895 por William George Morgan, entrenador deportivo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca en Holyoke. Morgan había realizado sus estudios en el Colegio Springfield de la Inca, donde conoció a James Naismith, quien en 1891 había inventado el juego del baloncesto. Las reglas del voleibol. La primera regla es: el jugador tiene que evitar que el balón llegue al suelo. La segunda: si el balón sale del campo, cuenta como falta y saca el equipo contrario. La tercera: solo se pueden dar máximo 3 toques por equipo. La cuarta: hay que ir rotando cada punto, cada uno en el sitio de al lado. En la quinta: los jugadores no se pueden apoyar en la red cuando juegan con el balón. En la 6: el jugador no puede dar 2 toques. El jugador tiene que pasar por encima de la red para que cuente como punto. Si un equipo marca punto, saca otra vez. Un jugador puede rematar a cualquier altura. Si el saque no se ejecuta bien, el equipo contrario, o sea, si el saque no se ejecuta bien, el equipo contrario es el que saca. Si el jugador pisa la línea o algo, el balón sería del equipo contrario. En el primer toque del equipo se puede tocar con cualquier parte del cuerpo. Los jugadores después del saque pueden ocupar la posición que quieran dentro de su cancha. Los jugadores no pueden traspasar la línea. Se puede rematar en el espacio del equipo contrario.
Si no se hace el orden de la rotación antes del saque, se pierde la jugada. Muchísimas gracias. Esto fue todo.